Estamos de vuelta con este Congreso de la Tarde y ya está con nosotros nuestra licenciada Carmina Veras, que nos trae en cada cierto tiempo temas interesantes, un poco a veces lastimosos, tristes, porque tienen que ver con violencia intrafamiliar, pero temas que tenemos que tratar porque la sociedad necesita conocer para tratar de que a futuro podamos ver reducir las cifras de estos asuntos. Saludos y bienvenida, licenciada. Saludos, buenas tardes, feliz año a todos ustedes. Se la tomó larga, ¿eh? Todas las personas que nos están viendo por los diferentes canales. Se vino como más relajada este año. ¿Relajada, tú crees? Sí, haciendo así, como más relax. No, lo que pasa es que tuve muy buen diciembre. Oh, ¿sí? Pero bien, no de detalle, déjelo ahí. Fue unas navidades muy significativas a nivel familiar y personal. Bueno. O sea, se bailó mucho. No, fue tranquilo, fue muy feliz. ¿Tú crees que todo el mundo va al mismo paso tuyo? No, pero pregunto. Porque lo que para ti es placentero, quizás para otro no. Fue un reencuentro familiar muy bonito y muy significativo y quizá eso es lo que se me está notando. Qué bien. No, ojalá se siga repitiendo durante todo el año. Sí, ojalá que sí. Le decía yo fuera del aire, empezamos el año acumulando cifras negativas con el mismo tema. Lastimoso. Pero usted hoy viene con un tema interesante. Vamos a hablar del perfil. Perfil de riesgo de una víctima de violencia. El perfil de riesgo. Sí. ¿Usted sabría explicar algo de eso? Bueno, tomando en cuenta el significado del perfil y el riesgo, déjeme decir que hay personas incluso que se pueden tomar de su grado de peligrosidad, se puede decir. De peligrosidad. En los pómulos, una persona. Los pómulos. Se le ven los pómulos como hundidos y esa persona es peligrosa. Las teorías de, caramba, ¿cómo es que se llama este señor Lombroso y esa gente de derecho penal? Que tenían, lo voy a decir de una manera quizás un poquito jocosa, del porte ilegal de cara. Sí. O sea, que dependiendo de sus teorías. Porte ilegal de cara. De una manera dominicanizada. Oiga bien. Decirlo de esa manera. Porte ilegal de cara. Que no se meta mucho para allá, licenciado. Acciones, entonces una persona podría entonces ser lo de perfil no es de ahí, delincuente. Es que tú definiste probablemente. Bueno, o sea, pero en ese caso estábamos hablando del victimario, no de la víctima. Ok, bueno, sí, exactamente. Ahí tú estás hablando, o Lombroso en sus primeros estudios, eso hace 800 Pero mira qué años. Interesante. Desde una óptica, vamos al victimario, pero de lo que nos atañe es otro tema. Desde el punto de vista Excelente esa diferenciación. De la víctima, o sea, ¿qué pone en riesgo o qué podría poner en riesgo a que una mujer pueda ser víctima de violencia de género? ¿Eso se puede identificar? Sí. Estando todo normal. No, o sea, vamos a ir por partes. Sí. Como Jack el Destripador. Exactamente. Hay tres elementos que pueden incidir en que una mujer en cualquier etapa de su vida, pues entonces esté propensa a ser víctima de violencia de género. La primera es que de alguna manera nosotros lo hemos tratado y es como de un común, de un dominio más común, el hecho de tener ciertos rasgos de la personalidad. O sea, se dice que una víctima de violencia tiende a ser sumisa, con baja autoestima y ese sinnúmero de características que la pueden poner a ella como en un riesgo de padecer en algún momento violencia de género. Licenciada, eso lo decimos comúnmente los que desconocemos el perfil, o esa pudiera ser realmente parte de la... Pudiera ser. Hay una tesis... De las características. Hay una tesis que desarrolló una estudiante de psicología de Guatemala, que ella estudió precisamente el perfil, los rasgos de la personalidad de un grupo de víctimas que estaban en una de esas casas de acogida. Y dentro de los puntos que salió a relucir es que estas mujeres tendían a tener poca energía, tendían a tener una personalidad sumisa, evidentemente que la autoestima se ve lesionada, y entonces eran poco dinámicas,
Hay otras características que ahora mismo como que no me están llegando a la mente, pero el punto es... Pero me llama mucho la atención, y disculpe que le interrumpa, el que tienen pocas fuerzas. Sí, sí, porque tú llegas, esa mujer llega como a una especie de como de embotamiento y tiene que ver como con una especie de falta de energía, de fuerza, de como una Se desgasta. Exactamente, porque tenemos que tener en cuenta que cuando una mujer está sometida a una violencia sistemática y continua, permanente por un buen tiempo, entonces llega un momento en que digamos que su desamparo, su desaliento, su forma de vida ya cambia totalmente. Era como la frase dice que si tú no puedes con un enemigo, me uno. En Llega ese sentido un ya me punto entregué. como exacto, porque en eso influye mucho digamos que el círculo que tiene esa mujer, ¿Con quién contar? la falta de apoyo, la misma forma de la crianza que hemos hablado en anteriores oportunidades al respecto, donde el patriarcado entonces se hace presente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la formación de la niña, de la mujer, de la hembra, tiene que estar como sujeta a ciertos parámetros que la obligan o que la inducen de alguna manera a tener ese tipo de comportamientos de sumisión y de obediencia. Ese desgaste puede venir por violencia, no necesariamente física. No psicológica y emocional. Sí, sí, claro. Y hasta donde yo he podido estudiar, y aunque se le da, digamos que mayor importancia hasta cierto punto, o en el común se le da un poco de mayor relevancia a los golpes físicos, se ha comprobado que a nivel emocional y psicológico deja mayor huella que un golpe físico. El asunto está, y entiendo yo, que por eso se hace más común, porque ya cuando hay violencia, alguien interviene, porque lo vio el maltrato, pero a veces cuando es una discusión lo dejamos pasar. No, todo el mundo mira para otro lado. De una manera como que se sigue teniendo la cultura de que en pleito de marido y mujer nadie se mete. Sí. Entonces hay veces que aunque uno tenga la buena intención, es un poco complicado uno meterse en ciertos... O sea, pero tomando en cuenta esa parte de que se cansan, se debilitan, se agotan. Pero también hay unas personas que también, en caso de mujeres, que se vuelven fuertes. Sí, y esa fortaleza sirve como un escudo entonces para poder contrarrestar eso. Sí, pero ya digamos que eso es otro proceso que no lo quiero abordar en este momento, porque hay dos puntos que tienen tanta importancia como el ya tratado, que no quiero que me lo corte. Me llamó la atención por el hecho de que dice que ya se desvanece, se da fuerza, ¿verdad? Pero es que considero yo que o te fortaleces en el proceso o llegas a solamente fortalecerte o no llegas a debilitarte. Pero ese es un asunto que no lo hace sola. Así por sí sola, porque... Por determinación propia. No es una manera de determinación propia en ese sentido. Tiene que hacer un proceso, de reconocimiento primero, de buscar la ayuda requerida. Porque así como que de la noche a la mañana, yo me voy a liberar ese aspecto. A liberar en ese aspecto. No es tan fácil como decirlo, o como decir o sea, sí tiene que haber una determinación personal de que ya yo no puedo más, de que ya no quiero seguir viviendo esta vida, de que mis hijos me están viendo y no quiero que ellos sufran o que me llegue a un punto de que me dé un golpe, de que me mate, como estamos viendo todos estos casos. Pero definitivamente que sola per se no lo va a poder lograr. Tiene que buscar apoyo de la familia, de las instituciones, de ayuda psicológica, y para poder entonces, aunque es una palabra que no me gusta mucho, hacer un proceso de empoderamiento. Ay, no digas palabrita. A mí no me gusta mucho, pero es un término que de manera rápida, digamos que define y explica el parte del proceso por el aunque que pasa. Aunque tomando en cuenta mujer. El tema mismo suyo, del perfil que estamos verificando, tiene que ser ese tipo de perfil para poder entonces lograr en lo adelante lo que usted está diciendo. Un perfil específico, porque quizás esa persona de paso tiene una fortaleza y ha sido sumisa y ha soportado, pero usted tiene la fortaleza para luego
salir y ser libre en el sentido de, Porque de mira empoderamiento. mira qué es lo que pasa, que hay veces que nosotros vemos una pantalla de una situación X. Hay hay mujeres que delante del público tienen una fortaleza que cuando uno Saben se llevar entera, el exactamente, personaje. que cuando uno se entera, tú dices, mi Wow, madre, ¿de verdad? pero si eso es a fulana que le está pasando tal o cual cosa, Te caes para ¿qué atrás. qué me dejarán a mí que soy una simple mortal? O Sí. que quizás entiendo que no tengo las herramientas y las habilidades y la fortaleza que esa persona aparenta tener. Pero tras bambalinas, La realidad es la otra. realidad realmente es Usted otra. quería algo que usted no quiere dejarlo ahí. No, Dele pa' allá. hay dos puntos. Ajá, hay dos puntos. el primero. Ese fue el primero, los rasgos de la personalidad que pueden tener algunas de estas víctimas. Otro punto que pone en riesgo a mujeres que sufran, eventualmente puedan sufrir violencia de género, es asumir roles de adulto a muy temprana edad. Es decir, cuando una niña, 13, 14, 15 años, se ve en el escenario de asumir, digamos que de un embarazo, Irse a vivir con su pareja. irse a vivir con su pareja. Estamos Que no hablando- debería tener pareja a esa edad, pero No, pero El rol de madre de una hermana que tiene un hijo. es exactamente, la Exactamente. ponen en una especie como de, digamos que de indefensión, porque por ejemplo, una joven, una niña, una adolescente de 15 años que se ponga a brincar la tablita, salga embarazada, necesariamente, o sea, ¿qué es lo primero que pasa? Los papás, si aparecen, ¿verdad? Mira fulano, me cargo de fulanita. Pero estamos hablando de una menor de edad que va a asumir el rol de una casa, de una pareja, de un hijo, y entonces va a volar una va- etapa de su vida para es- asumir otra que no es la de que le cultura. toca. que no está es acostumbrada. la que le corresponde. Entonces, ¿qué hay? Dos puntitos que resaltan en este aspecto de asumir roles a temprana edad, ciertos roles a temprana edad, y es que muchas de estas jóvenes, digamos que se meten en ese tipo de situaciones porque en su casa están viviendo una realidad y la única salida que ven es precisamente Su vía de escape. es esa. exactamente, volar la malla, como se decía en mis tiempos. No sé exactamente cómo se dice ahora. Pero en mis tiempos se decía así, que fulanita voló la malla y fue que se casó con el novio. Y otro punto que para mí es relevante, y es que estas adolescentes o estas menores de 18 años se juntan con personas que tienen una edad muy por encima de la de ellas. O sea, una niña de 15 años, de 16, lo común o casi común Es que la pareja le lleve unos años. le lleve 5, en el Y mejor cuidado. en el mejor de los casos que le lleve 5 años. Tú sabes que yo siempre hago referencia a eso cuando hablo de violencia de género, lo decía en esta semana con el caso de la señora y la dama que era esposa del sujeto ese que la eliminó, que siempre yo voy a la edad. Y por lo regular es un hombre que se busca una muchachita que él le lleva unos años rendidos para él sentirse más hombre porque se está dando una muchachita. Y entonces cuando esa muchachita ya se cansa de estar con ese fulano que va en declive y ella en aumento, Él no acepta Exacto. eso. él no acepta que él lo vayan rechazando. Y ahí sea, viene el asunto, el detonante. Exactamente, ahí viene el detonante y entonces explota de muy mala manera. Entonces, ¿qué puntito aquí yo quiero resaltar? Y ayer me topé con un artículo sumamente interesante que habla al respecto de la UNICEF aquí en RD, y es que cuando estamos hablando de que estas menores de edad que se casan con un hombre muchísimo mayor que ellas, con jóvenes de por encima de los 20 años, es que la presencia de la pedofilia es importante.
O sea, un pedófilo es una persona que tiene esa atracción por los niños, por los menores de edad. Que usted sabe que aquí hubo un debate muy interesante en el Congreso, porque había congresistas que se oponían a que castigaran a quienes llevaban muchachitas para hacerla a su esposa. Porque ese Congreso está lleno de un sinnúmero de rastreros que hacen eso constantemente. Bueno, ¿qué te digo? Justo cuando yo venía para acá, me encontré con una pequeña noticia en Instagram, donde en Irak fue, que como que aprobaron el matrimonio con las niñas de 9 años. De 9 años, sí. Yo lo vi eso recientemente. Y yo dije, yo de verdad que la cerré la página. Yo dije, no, pero esto no puede ser posible. Yo ahorita en el segmento internacional. Legalizando la pedofilia. En el segmento internacional voy a poner, ya a modo de TBT, porque eso lo dijo ella hace un tiempo, una legisladora española que defendía en el Congreso de España el derecho que tienen los niños, según ella, a tener relaciones sexuales. Niño que no tiene condiciones ni siquiera de analizarlo. No, que no tiene capacidad de discernimiento. No está hábil, exacto, ni física, ni psicológica, ni en ningún sentido, porque está su cuerpo, su mente, absolutamente todo su componente está en desarrollo, o sea, no puede consentir, no ha logrado la madurez. No ha logrado la madurez. Por eso es que cuando vemos a una adolescente que sale embarazada, los niveles de riesgos no solamente de la criatura, sino de ella misma, así son muy altos, sumamente elevados. Entonces, en ese artículo que yo leí, de la UNICEF aquí en República Dominicana, da unos datos, digamos que interesantes, donde dice que ha habido como una reducción en los matrimonios de adolescentes. A ver. En la República Dominicana. En la República Dominicana. Pero que a pesar de en este país tener, digamos que un % significativo en esa reducción de menores contrayendo matrimonio o en unión libre, en República Dominicana está por encima de la media de toda Latinoamérica en casos donde los adolescentes se ven en esta situación de unión libre. O sea que a pesar de tener una reducción... No solo de unión libre, licenciada, y disculpe que le interrumpe, es que aquí se estrena muy temprano, sí, en el quehacer, sí, sexual. Sí, muy temprano. Muy temprano, ya hay un desenfreno muy amplio. Yo recuerdo, hace unos años yo estuve en una comunidad de Dajabón y yo andaba con un amigo mío y estábamos en el parque de esa comunidad y llegaron dos muchachitas de 13, 14 años y dijeron, aquí somos las menores, las que estamos ratatá, ¿qué es lo que? Déjame decirte que ahora que tú mencionas Dajabón, ahora que tú mencionas Dajabón, en la provincia donde mayor se ve estos casos de adolescentes y de adolescentes embarazadas es precisamente la pobreza. Es una de las provincias más pobres. Creo que en segundo lugar está Elías Piña. El sur, la zona más empobrecida. Ya después de ahí está, creo que la Altagracia, San Pedro, bueno. Y ahí no entran los derechos humanos, no entra tampoco las autoridades no mete nadie. Esta parte, salud pública, nadie. No. Después que pasan los casos, es que entonces pasamos por ahí. Quieren venir a... Porque tú decías algo el otro día. No es solo que la niña se involucra con uno más viejo que ella, es que a veces los padres hacen el enlace entre esas dos figuras. Hacen el trabajo. Sí, porque precisamente es como un trampolín para salir de alguna necesidad. Exactamente. Pero llegando al tema principal suyo, identificamos el perfil. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando identificamos ese perfil? ¿Y qué tan conveniente puede resultar que nosotros logremos identificar? O sea, que nosotros lo identifiquemos en una relación que no necesariamente sea la nuestra, sino un vecino. Y tomando en cuenta que no es por una acción de maltrato físico, porque usted acaba de decir eso. Exacto. Antes de llegar a ese punto, hay un último elemento. Excelente. Dele para allá. Que para mí es vital y es uno de los más duros y crudos en este desglose del perfil de riesgo. Y es
haber sido víctima de algún tipo de abuso sexual durante la infancia o adolescencia. Trae un trauma, entonces. Uno de los peores traumas que una persona, que un menor pueda vivir es la violación, el abuso sexual. No es solamente a nivel emocional, sino a nivel funcional y de la estructura misma de su cerebro. Es decir, hay ciertos, ustedes saben que nosotros somos como una máquina, que una cosa depende de la otra. Y durante esta etapa de la niñez es donde se van desarrollando ciertas partes de nuestro cerebro, que la amígdala cerebral, que es la que, digamos que la que lleva la voz cantante en cuanto a la regulación de las emociones y ese tipo de cosas. La parte prefrontal de nuestro cerebro, que es donde se maneja el juicio, el razonamiento, el pensamiento. Hay otra parte aquí detrás que es el cuerpo calloso y el hipotálamo. O sea, hay un sinnúmero de estructuras a nivel cerebral que son, digamos, que los encargados de nuestra conducta, de de nuestra vida en sentido general, que se ven directamente afectados por este tipo de lo que trauma. trazan la línea de lo que va a ser nuestro desempeño de adulto. Sí. Es incluso tan grave el trauma que se genera, que estas partes del cerebro no se desarrollan a un tamaño y por lo tanto a un tamaño normal, y que por lo tanto su funcionalidad se ve digamos que limitada, incluso aún teniendo tratamiento con psicoterapia o psicofármacos que le puedan o que están destinados a regular este tipo de mecanismos y de sustancias que logran lo necesario a pesar de eso. A pesar de eso no lo logran. O sea, y yo hemos podido como ver que hay una especie como de descuido colectivo en cuanto a la niñez se refiere. Lo hemos dejado como a la suerte de Dios y de la vida. El cuidado, el seguimiento, la vigilancia, el dejarle un aparato por mucho tiempo, por qué sé yo cuántas horas. Entonces eso lo vuelven de una manera digamos que más vulnerable, porque ¿qué es lo que pasa cuando tienen este tipo de trauma? Que no, igual que cuando tienen que asumir ciertos roles antes de tiempo, roles de adultos antes de tiempo, y es que no desarrollan los mecanismos de defensa necesarios para poner alto a una situación de agresión o de violencia en contra de esa persona. El conocimiento mismo que pudiesen, pero el conocimiento que le está faltando en la distracción que se han concentrado. Sí, porque imagínense ustedes un niño, una niña de 8 o 9 años, cuyo vecino, o en el peor de los casos, que algún miembro de su propia familia esté abusando sexualmente de ella. O sea, en el lugar donde se supone que me deben de proteger, que me deben de cuidar, es donde yo me estoy viendo en una situación de donde viene la agresión. Exactamente. O sea, y en ese sentido vamos exageradamente mal. No es simplemente que en enero vimos el caso de este señor que llegó a la casa de los padres de su expareja y la mata a ella y mata a su mamá, sino que se me fue el punto. Estamos viendo que los casos de violación e incesto están a la orden del día. No solo que están a la orden del día, lo estamos hasta promoviendo en redes. Sí, realmente sí. Yo no sé si usted llegó a ver la madre de un fulano ahí del género urbano,
que ella decía, yo no me lo cojo porque es hijo mío. No, que en un momento dijo que sí. Sí. Y sí, en un momento dijo que había tenido... Vagabundería Que tremenda. Sí, entonces ya ustedes pueden ver, hay que verle la historia de esa señora. Exactamente. Y hasta dónde. Y mire, ustedes saben que yo duré muchísimos años trabajando en el Poder Judicial hasta agosto del año pasado. Y habían unos datos que me estaban, digamos, que llamando a la atención, y es con relación a la violación sexual y de manera particular al incesto. Y es que de enero a junio, a mí, yo como abogada ayudante, había recibido, no sé, aproximadamente unos 200 casos. Wow, eso es 200 mucho. casos. Sí. De incesto. No. Espérate. Tipificados en las dos áreas. O sea, muerte, sangre y destrucción de todo. Entonces, casi la mitad, me atrevo yo a decir, casi la mitad de esos procesos que a mí me habían designado, tenían algo, casi la mitad, tenían algo que ver con algún tipo de violencia en contra de la mujer. Llámese violencia intrafamiliar, agresión sexual, violación sexual y de manera, digamos que como sutil pero presente, casos de incesto. Y eso era a mí. E incluso yo compartí mi inquietud con algunos de mis compañeros. Yo le decía, vean acá, fulana, ¿tú no te estás dando cuenta como que están llegando muchos casos de incesto últimamente? Y hay casos sumamente crudos donde, por ejemplo, uno de los casos, de los últimos casos que yo trabajé, se han podido identificar. Lo que llegan a judicializarse. Lo que llegan a judicializarse y lo que llegan a ser condenados, porque eso es otro punto. Que estamos viendo unas estadísticas, digamos que muy mínimas, porque no todos los casos se denuncian y mucho menos todos los que denuncian entonces llegan a una sentencia ya definitiva. Y uno de los casos que más me dolió, porque debo de decirlo así, me chocó bastante, era de una jovencita, me parece que era unos 13 o 14 años, que estaba siendo incluso representada por el Ministerio Público, que dentro de las declaraciones había una parte donde decía que cuando ella le dijo a la mamá de que su padrastro, me parece, estaba abusando de ella. La mamá no le creyó. Ella si no lo hubiese creído, yo te lo paso más fácil. Pero lo que la señora dijo fue, lo que le dijo fue, tú no eres ni la primera, ni vas a ser la última. Oye, no. Lo normalizó. Y tú eres, lo normalizó. Y peor aún, tú eres producto de una violación. Oye, O sea, ya ustedes pueden ver la magnitud del problema. Wow. Muy fuerte. Demasiado fuerte. Bueno, vamos concluyendo, pero el tema, si nos metemos por ahí, nos vamos en la tarde entera, pero realmente interesantísima esta parte. No, yo creo que para concluir, es más como un llamado de reflexión, de que no podemos dejar a nuestros hijos, a los niños, sin ese seguimiento, sin esa apertura, porque los casos de violación rara vez se dan en una sola ocasión. Tienden a ser reiteradas veces que lo hacen y muchas veces se descubren porque la muchacha salió embarazada. O sea, ¿qué tanto pasó? ¿Qué tanto ignoré yo como adulto para llegar a este punto? Para dejar que eso pasara. Para dejar que eso exactamente llegara ahí. Lo mismo que el perfil. ¿Qué tantas cosas vi y por qué no me detuve a ver que había un perfil? Sí, que tanto pude hablar, ver, escuchar, o sea, qué tanto ignoré realmente antes de poder identificar y darme cuenta, mira, fulano está pasando por tal o cual situación. Es un llamado de alerta muy fuerte y realmente muy denigrante lo que pasan con el Ministerio de Educación se está preocupando por llevar la psicología a los jóvenes, a los niños. Hoy es Día Internacional de la Educación. De orientar, ¿verdad? Pero también esta parte de orientar deben llevar la parte de prevención también, para que así puedan detectar en lo posible, en lo que van avanzando y desarrollando,
el posible perfil de personas que pudiesen tener. No, la educación es en todo el transcurrir para poder prevenir. O sea, la educación en casa, la educación en las escuelas, aunque hay veces los mismos ministros y los asuntos estos educativos como que se resisten a llevar, digamos que educación sexual a las escuelas. Muchas veces no, como que se lo quieren prohibir. El conservadurismo rancio. Pero realmente la parte importante o lo que tenemos que tener en cuenta para poder tratar de minimizar, porque yo creo que eliminar eso no es posible. Eso no va a ser posible, pero por lo menos eliminar o que los casos no lleguen a ser tan graves es a través de la educación. No hay otra manera. Esa doctora, usted ya casi para culminar, usted lo ve siempre, o lo vemos desde el punto de vista nuestro, de lo que podemos razonar. Pero aquí hay tipo de personas que hablamos de los jovencitos que han tenido relaciones, se casan, se dejan, y que los niños o niñas van creciendo a una edad no. Claro, está joven también, que usted ve a veces la madre y la hija son prácticamente hermanas. Sí. Que conllevan esto, entonces, con ese empoderamiento que tienen estas damas también ahora, que los hombres que tienen cerca, que no tienen cerca, todas estas situaciones, que quizás no lo vemos siempre desde ese punto de vista, también debemos buscar la forma de prestar atención para que no siga pasando. Aunque no lo creamos, muchas de esas cositas inciden y pueden que uno, digamos, que tome ciertos comportamientos y actitudes que al final entonces nos lesionen o nos hagan daño de alguna manera. Bueno, ahí están las redes y ha estado con nosotros en esta tarde la licenciada Carmina Veras. Recuerden comprar el libro, ¿cómo se llama? Sí, aquí está. Sigue disponible Culpable en Lendoiro y en Cuesta Libros o inocente, Santiago. Incline la balanza. ¿Dónde está? En Lendoiro, librerías de Lendoiro aquí en Santiago y Cuesta, Santiago y Santo Domingo. Ahí está, vaya, búsquelo y dese el placer de leer esta obra literaria que le va a servir de mucho a usted. Se lo aseguro y se lo recomiendo. Vámonos a la pausa y regresamos con más del Congreso de la Tarde. No le cambien.